Hola, soy Gemma Alcolea, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y en este vídeo vamos a comentar someramente algunas cuestiones relacionadas con la citación y el uso de fuentes, la redacción y aspectos formales de tu TFG. Empecemos por esto último. Es importante que desde el inicio de tu trabajo conozcas y utilices la plantilla de TFG con la que, con toda seguridad, cuenta tu facultad o escuela. Ahí dispondrás de unas orientaciones básicas como, por ejemplo, la estructura de los contenidos, además de cuestiones formales, como por ejemplo tipográficas, o la extensión recomendada del trabajo, pero siempre todo con una cierta flexibilidad. Además, en la plantilla, con toda probabilidad, te indicarán el sistema de citación a usar. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, es el sistema APA en su última edición. Esto nos lleva a comentar algunos aspectos generales sobre la citación y el uso de fuentes. Recuerda lo que comentamos sobre las distintas fuentes de información que podrás utilizar en tu trabajo, como por ejemplo artículos, libros, informes, noticias, etc., ¿no? Y que dependiendo del tipo de documento podrás acceder a ellos desde el catálogo de recursos de la biblioteca o a veces directamente a través de la empresa o institución que genera, por ejemplo, una memoria o un informe o el medio de comunicación que proporciona una determinada información. Recurre, esto ya lo dijimos, lo recordamos, a las fuentes más confiables y relevantes y ten siempre en cuenta la fecha del material que estás utilizando. Es importante que lo leas a la luz del contexto en el que fue escrito y que lo utilices también con ese criterio temporal. Es muy interesante que conozcas a fondo los recursos de los que dispone la biblioteca de tu universidad. Para ello, por ejemplo, la biblioteca de la URJC tiene una oferta formativa para estudiantes en la que ofrece desde formación básica para conocer los servicios y colecciones y desarrollar habilidades básicas de búsqueda de información, hasta cursos de formación avanzada, por ejemplo en el uso de base de datos, u otros más concretos como el curso de formación de apoyo al TFG y el TFM para adquirir habilidades en búsquedas de información y la gestión de la información a través de la herramienta RefWorks. Precisamente es muy útil el conocimiento y uso de gestores bibliográficos como por ejemplo RefWorks, en los que puedes añadir por ejemplo etiquetas de contenido, además de poder usarlo en combinación con Word para la generación de citas y referencias en tu trabajo. Aunque, por supuesto, puedes no utilizar estos gestores y realizar manualmente esta labor, e incluso disponer de un sistema personal propio de toma de notas o recogida de citas de las fuentes a las que accedas. Eso sí, trabaja siempre con etiquetas, palabras clave que te ayuden a recuperar y organizar posteriormente esa información de forma sencilla y ágil. En todo caso, debes conocer las normas básicas del sistema de citación que se indica para tu TFG. En este caso, como hemos dicho, el sistema APA, tanto en cuanto a cómo se realiza la cita en el texto como para la elaboración de las referencias finales. Te aconsejo que consultes el documento Orientaciones de citación en el texto y bibliografía para la elaboración del TFG de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC, en nuestro caso. Ten en cuenta que todas las fuentes que aparezcan citadas en el texto deberán encontrarse en las referencias finales y, al mismo tiempo, todas las referencias que se encuentren en dicho listado han debido ser citadas en el documento. Podemos hacer citas textuales de la fuente con las palabras exactas que irán entrecomilladas y necesitarán añadir entre paréntesis no solo autor y año, sino también el número de página. Y otras citas podrán ser parafraseadas, donde se identificará el autor y el año. A veces, en una fuente, una determinada información está dispersa o no es explícita, o puede ser que esa información la recojas de muchos autores, y gracias al trabajo de análisis de fuentes que has tenido que realizar previamente, podrás aportar a lo mejor una síntesis, que en este caso acompañamos con la referencia entre paréntesis no solo a una, sino a varias fuentes. En ocasiones, además, hacemos uso de la cita narrativa, en la que en la oración incorporamos el nombre del autor,
En este caso, el año sigue entre paréntesis. Y podemos, por ejemplo, usarla para poner de relieve a quién pertenece, porque sea un autor de referencia obligada en la materia o porque estemos contraponiendo ideas o puntos de vista, por ejemplo. Lo más importante en todo caso es que siempre haya una correcta citación y atribución de fuentes. Por otro lado, en cuanto a la redacción del trabajo, existen muchas fuentes con pautas para la redacción de documentos académicos. Te recomiendo su revisión y solo unas pequeñas puntualizaciones. Ten en cuenta que el estilo debe ser académico, no es, por ejemplo, periodístico. La primera persona del singular no debe aparecer, si acaso solo en alguna parte más personal, como por ejemplo puede ser la justificación. Puede utilizarse el plural de autores o de modestia, que es aquel que usa un autor al hablar de sí mismo en plural, o un estilo impersonal. Así sustituiremos expresiones como en este TFG analizo por hemos analizado o se analiza. Además, hay que tener en cuenta los tiempos verbales. Es muy habitual que en la metodología, cuando la presentas por primera vez, venga redactada en futuro, porque es el tiempo de la persona que escribe, pero no es el del que lee. Lo recomendable es que nos acerquemos lo máximo posible al tiempo del que lee y, por lo tanto, que hagamos uso del presente. Los objetivos se redactan en infinitivo y utilizarás verbos como analizar, desarrollar, estudiar, demostrar, presentar, contrastar, diseñar, elaborar, identificar, sensibilizar. El listado es muy amplio, como ves. Todo depende de lo que estés buscando alcanzar. Ya comentamos que debes poder lograr los objetivos, tanto por tus posibilidades formativas como de otros recursos. Y en su redacción debes mostrar esas limitaciones, usando expresiones como, por ejemplo, con este trabajo se pretende alcanzar. Igual que en la redacción de las conclusiones, por ejemplo, a la luz de los resultados parece confirmarse determinada hipótesis. Finalmente, y respecto a la redacción, es muy importante que proporciones un orden al discurso. Coge una idea y la desarrollas en los párrafos que necesites, pero consecutivos. Haz que tengan una continuidad en ese discurso. Si no lo haces así, serán párrafos inconexos que se coloquen simplemente por autores o por fuentes, pero no por ideas o temas. Todo debe llevar un hilo discursivo y estar ordenado con esa lógica narrativa que tú generes. Bien, espero que estas orientaciones, que son solo unas pequeñas pinceladas, te ayuden a resolver aspectos formales de tu TFG, a sentirte más seguro o segura con la citación y el uso de fuentes y también con la redacción de tu trabajo.